Bueno, yo tenía unas expectativas muy altas con Australia. Siempre es el lugar soñado, ¿no?, que visitar y, por supuesto, satisfecha completamente. Vengo del Festival de Melbourne y bueno, tengo que decir que es un festival muy bien organizado, en el que he tenido la oportunidad no solamente de presentar la novela en español, sino también participar en un debate sobre mitología en la literatura con otros autores. Y bueno, pues muy interesante, la verdad que la acogida ha sido muy buena, de la prensa también, así que no puedo pedir más. Me ha sorprendido porque en el primer día, mientras presentaba la novela, en el turno de preguntas ya hubo gente que me dijo que había leído las tres, porque claro, Amazon está ahí para todo el mundo y mucha gente no espera, lee en digital y bueno, ahí están los libros disponibles en español. Y otros lo descubrían en ese momento y bueno, pues me he encontrado de todo, los que lo iban a abordar en inglés y también los que ya lo habían leído en español, y los tres además, así que ha sido, bueno, pues muy cálido encontrar ya lectores entregados que además lo estaban recomendando a todos los demás y que estaban muy entusiasmados y bueno, pues ya se declaraban incondicionales para leer lo que fuera en el futuro. Así que muy bien. El mero hecho de publicar en inglés para un autor español ya supone abrir una frontera que normalmente está vetada para la mayoría de los autores. El hecho de que desde el mundo anglosajón haya interés por una novela que inicialmente puede parecer tan local, que se desarrolla en Navarra, con la mitología vasca como fondo, aunque no deja de ser una novela policíaca. Bueno, pues ya fue una sorpresa que traspasase fronteras, ¿no? Pero también es la tónica general con esta novela. Son 32 países ya, está pues en los países punteros de novela negra, en todos los países nórdicos, está en Rusia, en Japón, se publica próximamente en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, por supuesto también en Australia. Así que, bueno, era algo deseado y que fue una bonita sorpresa cuando llegó, que también el mundo anglosajón se interesaba por esto. De todas maneras, parece una tendencia dentro del mundo de la ficción, tanto del cine como de la literatura, que lo local se transforme en universal y que las pequeñas historias, las historias más íntimas, contadas quizá desde escenarios más pequeños o desde incluso un escenario interior del personaje, trasciendan y llamen la atención al mundo entero. Creo que es una novela que tiene todos los ingredientes para que al público anglosajón le guste. Empecemos por una investigadora clásica, muy de la vieja escuela, de la escuela inglesa. Pero luego el escenario tiene muy poco que ver con el escenario habitual español que conocen la mayoría. Estamos hablando del norte de España, de un lugar con un gran bosque atlántico donde los árboles son como imanes para la lluvia, 300 días de lluvia al año, nieblas constantes, una población muy trabajadora y con una vida interior muy importante, personas muy serias, un lugar que ya es muy especial por sí. El hecho de mezclar la mitología en la novela nos habla también de una herencia druida y celta que también establece directamente conexión con las antiguas religiones europeas y sobre todo con la antigua Britania, ¿no? Y así que yo creo que el público anglosajón conecta perfectamente con la novela. Esto es por lo menos lo que una de las señales que me transmitieron los editores, y la razón por la que creían que podía conectar bien, porque es una novela de norte, es una novela nórdica realmente, del norte de España, de un norte desconocido, de un lugar de magia druida, de magia en conexión con la naturaleza. El lugar más castigado por la Santa Inquisición por prácticas de brujería es con mucho el lugar donde más procesamientos por brujería ha habido, muy por encima de Salem, que tanto han cacareado los norteamericanos. Los procesamientos del Valle de Baztán y Zugarramurdi, no tienen parangón en el mundo el número de mujeres que por practicar esta antigua religión de la que se habla en la novela terminaron en la hoguera. Una religión que me sirve como vehículo para hablar de un tipo de crímenes sustentados en la fe malentendida, en la fe pervertida o en la fe que justifica
crímenes como sacrificio, como ofrenda a Dios o a la deidad que sea. En este caso, bueno, la mitología es solo el vehículo para contar esto. No tan difícil casarlo como medir la cantidad exacta de magia que introducía en la novela para que continuase siendo policial y no pasase a ser fantástica. Y sobre todo el tono de respeto que quería darle, porque no estamos hablando de leyendas sin fundamento provenientes de la cultura popular. Estamos hablando de la antigua religión, una religión que estaba en este lugar, en el lugar donde se fundó el pueblo vasco, era la religión de los antiguos vascones antes de que llegase el cristianismo. Es una religión precristiana que convivió con el cristianismo un tiempo, pues muy bien, la gente iba a la iglesia, pero también seguían haciendo sus rituales de protección en sus casas, hasta que llegó la Inquisición a intentar borrar esta, por una parte, la ofensa que suponía para la fe que se hiciesen otras prácticas, pero sobre todo el movimiento femenino muy poderoso que se estaba dando en esta región, unido al conocimiento de la antigua religión y las prácticas de brujería, entre comillas. También el hecho de que tradicionalmente en este lugar las familias son de tipo matriarcal, la mujer ha sido la cabeza de familia y debido sobre todo no por una lucha de sexos ni muchísimo menos, sino porque los hombres de esta zona tradicionalmente han sido marinos que iban a las Américas o hacia Canadá o hacia el norte de Europa, hacia las zonas bacaladeras y balleneras. Y bueno, estas mujeres permanecían a veces 2 y 3 años solas al frente de las casas, constituyendo clanes femeninos muy fuertes que siglo tras siglo fueron formando un carácter realmente fuerte en estas mujeres y que bueno, no era ni mucho menos aceptable en el siglo XV. Te puedo decir que algunas veces algún investigador me ha dicho que el equilibrio entre lo tangible y lo intangible o el puro instinto juega un papel muy importante muchas veces en sus investigaciones, sobre todo en la de grandes crímenes y homicidios, porque es a veces esa pequeña duda que no está sustentada en ninguna prueba y que no puede ser llevada ante un juez lo que mantiene una investigación abierta y que la prolonga durante años porque el investigador está seguro de quién es el asesino pero no tiene ninguna prueba. Y la mantiene abierta durante años hasta que consigue esa pequeña pieza del puzzle que le da sentido a todo lo demás. Y a veces es un pálpito, no es nada que puedan probar, no es nada que puedan presentar ante un juez, pero es verdad que lo intangible, el mundo de los pálpitos y de las corazonadas tiene un papel importante porque no son tanto corazonadas como un tipo de lenguaje que quizá no sabemos interpretar ahora, que era común en el tiempo en que éramos cazadores y teníamos que salir a la llanura a cobrarnos una presa y estábamos acostumbrados a interpretar las pequeñas señales que emitían los demás para ver cuando estábamos en peligro, para saber cuando nos estaban engañando, cuando estábamos en una situación peligrosa. La vida de confort ha ido amortiguando nuestros sentidos, nuestro sentido de la supervivencia, pero un investigador tiene que tenerlos aguzados, tiene que realmente estar atento y lo están. Y muchas veces es el puro instinto, cosas que, como digo, no podrían llevar ante un juez, lo que les lleva a mantener abierta durante años una investigación hasta obtener eso y dices, ¿ves? Tenía razón. Sí, sin duda pertenezco a una generación que se ha alimentado de cine y los diálogos del cine negro, el modo en que los personajes se movían ante la cámara, la tensión entre los cuerpos, los diálogos son fundamentales. Es cierto que además para la novela negra o el guión de cine negro ha sido tradicionalmente el más adaptado al cine, con lo cual he tenido unas fuentes maravillosas para beber de ellas. Que soy una gran aficionada al cine y que soy una gran aficionada a este tipo de series, no tanto a la literatura negra y criminal, porque quizás sí a los clásicos del siglo XX, a los americanos, a Myler y Miller, porque considero que ese es el negro bueno, ¿no? La novela negra en la que se habla de la perversión del alma del personaje y no tanto de un crimen, que es algo que me interesa muchísimo más. En mis novelas aparece un crimen, pero no es absolutamente central, un crimen o varios crímenes,
pero el objetivo no es resolverlos, hay otros intereses y bueno, y por primera vez creo la absoluta protagonista es la inspectora que lleva la investigación, cuando normalmente el inspector o el policía que lleva el caso, pues apenas sabemos nada de él, era algo que me suscitaba muchísima curiosidad. Y bueno, a llenar un vacío que tenía con esto, pero desde luego sí que tengo una gran influencia cinematográfica. Una sorpresa maravillosa en cuanto... Bueno, todavía no se había publicado la novela en España y recuerdo la llamada de mi agente diciéndome que Peter Naderman, el productor de Millennium, de la adaptación europea de Stieg Larsson, quería los derechos de mi novela y de todas las que escribiese, según él. Así que, bueno... Tengo que decir que inicialmente no sabía muy bien quién era Peter Naderman y luego ya con Millennium, Millennium, Wallander, ya empezaron a sonarme The Killing, que creo que se emite en Australia también. Muchísimas películas, ellos son expertos en thriller y en criminal. Y me pareció que todas las adaptaciones cinematográficas que habían hecho eran bastante fieles a las novelas, que no veo que haya adquirido nunca una novela para transformarla en otro producto. Siempre ha sido fiel a la historia que el autor estaba contando. Y esto, bueno, pues tengo que decir que obró en su favor. Ahora están a punto de empezar a rodar, es Natcon Films con A3 Media en España, que es la productora más importante cinematográfica en España. Y el próximo enero están esperando a que llegue el invierno en España para ir a Baztán, para rodar en el... Bueno, este era otro de mis empeños, ¿no? Que fuese en el escenario. Creo que en esta novela el escenario es el protagonista principal, que es el más influyente además en todos los personajes y que tiene una personalidad tan fuerte, la fuerza de las leyendas que siguen tan vivas, por supuesto la fuerza natural, y la marcada historia con tanta fuerza, los momentos de la Inquisición o los momentos de los agotes o incluso las guerras, bueno, les han marcado de una manera muy especial. El crimen es un género, o más bien el crimen es un acto propio del ser humano. Creo que no hay ningún otro animal en la naturaleza que cometa crimen. Bueno, quizás sí matan, pero matan de otra manera, no lo premeditan, no cometen asesinato. Está en la naturaleza del ser humano. Entonces creo que es un género que permite fusiones, que permite fusionarse con cualquier otro. No se me ocurre en ningún género en el que no pudiera introducir un crimen. Da igual una novela histórica que una romántica, que una de puro sexo en plan Las 50 sombras, que una novela ambientada en el espacio tipo Alien, que tiene sus crímenes también, ¿no? No sé, me parece que es el que mejor soporta estos mestizajes y luego me da la posibilidad, porque yo no creo en ningún momento que haga una novela puramente negra o puramente criminal. Creo que es una novela mestiza, o es una novela de intereses. Como decía, en la novela negra y criminal hay un crimen y su resolución. A mí, pues el crimen llega un momento en que pasa a ser casi secundario. No pierde interés y procuro que el lector siga interesado por su resolución, pero poniendo el foco en otras cosas. Me interesa más cómo afecta a todas las personas que se ven influenciadas, para bien o para mal, por ese crimen, por la ambición, por el amor, por la pasión, por lo que sea que rodee ese asesinato. Así que puedo tomar cualquier vertiente. Como decías, mientras escribía las novelas, bueno, aunque es una sola historia, había tantos intereses en las investigaciones policiales sobre otro tipo de crímenes que explorar. A nivel histórico, porque el lugar es de una riqueza histórica importantísima. La caracterización psicológica de algunos de los personajes, llegó a ser fascinante para mí y me apetece continuar contando la historia de los personajes que rodean a Maya. Así que, creo que el género está para servir a la literatura y no la literatura al género, igual que en el cine. No creo que tengas, o en la música.
si te permite crear algo que, ya no digo mejor, pero digo que te satisfaga más, y a mí me satisface más.